Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de lengua castellana. Hoy vamos a comenzar nuestros temas del grado cuarto y estamos muy emocionados porque vamos a comenzar con un tema súper importante que es el género narrativo. Vamos a empezar a hablar de los géneros literarios y vamos a comenzar con el género narrativo que es muy conocido y es el más usual. Bueno, vamos a definir qué es la narración. La narración, es importante porque desde el momento en que nacemos, todos los seres humanos disfrutamos y contamos historias o nos cuentan historias o son narradas por nuestros familiares cercanos, sobre todo por nuestros abuelos, ¿cierto? Bueno, la narración es súper importante por eso. Aquí ustedes pueden ver a una abuelita contándole una historia a sus nietos, se las está leyendo y ella pues los está divirtiendo con esta narración. Por eso, porque este ejercicio es diario y es de nuestra vida cotidiana, es súper importante estudiar este género literario. Vamos a definir claramente qué es la narración. La narración es un tipo de discurso que utilizamos cuando queremos contar hechos reales o ficticios de uno o varios personajes. Estos hechos se desarrollan a lo largo de un tiempo determinado hasta que llegan a un final o un desenlace y también están ubicados en un tiempo, en un espacio determinado. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podemos tener en cuenta dos términos, ¿no? Hacer como la diferenciación. Narrar es contar hechos o situaciones que nos han sucedido en realidad o que son producto de nuestra imaginación, ¿sí? De la ficción. Y narración como tal ya es esa expresión o es aquel relato escrito oral de hechos o sucesos que le suceden a unos determinados personajes. Los personajes pueden ser de la vida real o de la ficción. La narración tiene unos elementos muy específicos, ¿sí? Está el narrador puede ser de diferentes maneras, está la acción, ¿sí? La acción o lo que nosotros conocemos como la trama o el argumento, están los personajes, está el espacio que también se conoce como un marco narrativo y está el tiempo. Ahora vamos a definirlos. Entre esos elementos de la narración que ya mencionamos, el lugar es el entorno en donde ocurren los hechos que se están narrando, los que se está contando. Siempre la narración ocurre en un lugar determinado o pueden ser también varios lugares. Están también los personajes, que son aquellas personas que realizan las acciones o a quienes les sucede algo en particular. También tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo en la narración de una historia se tiene en cuenta que es en el preciso momento en que están transcurriendo las acciones, ¿sí? En el tiempo en que esos personajes viven esas historias, ¿sí? También el tiempo hace referencia al momento histórico o cronológico en que fue escrita la historia y también a la duración que ella misma tiene. El narrador puede ser de diferentes formas, ¿sí? El narrador es el que selecciona los hechos, es el que los presenta de un modo determinado, es el que marca el tono de la narración, el que ordena los hechos, muchas veces caracteriza a los personajes y guía el transcurso de la narración. El narrador puede ser omnisciente. ¿Cómo así omnisciente? El narrador omnisciente está fuera de la narración, pero ve todo, sabe todo lo que está pasando, conoce los pensamientos de los personajes principales y secundarios. Ese es el narrador omnisciente. También tenemos el narrador protagonista, que es el narrador que hace parte de la historia, es uno de los que está viviendo los hechos y al mismo tiempo la está contando. O también tenemos un narrador testigo que también puede estar dentro de la historia, pero él no participa, sino lo está mirando solamente a lo lejos. Entonces, esos tres tipos de narradores es importante que los tengamos en cuenta. La acción, ¿sí? O el argumento es el conjunto de episodios que vamos a narrar, ¿sí? En la acción la podemos organizar como más o menos de orden cronológica o de la manera de más importante a menos relevante. Entonces, dentro de la acción está el argumento, que es como la explicación coherente y ordenada de todos los acontecimientos que suceden o que son narrados, independientemente del orden como se narre. Y pues la trama es el orden, ya sabemos que es el orden en que el narrador presenta estos acontecimientos. Ojo, no siempre puede ser de una forma cronológica, ¿no? Muchas veces los narradores utilizan el recurso de empezar por el final, ¿sí? Y empezar a contar luego el resto de la historia. Yo sé que ustedes eso lo han visto en películas, ¿no? Las películas que terminan por el final y después nos van contando el resto. Bueno, la narración, ya miramos los elementos, también tiene unas partes, una estructura, ¿sí? Hay una estructura general que se está compuesto por tres grandes partes fundamentales, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son.
Entonces está la situación inicial o inicio, que es la parte en donde se dice cuándo pasan los hechos, en dónde pasan los hechos o en qué lugar pasan los hechos. También se presentan los personajes que participen en esta historia. Entonces vamos a mirar aquí un ejemplo de inicio de una corta narración. Lila y Tomás eran dos hermanos nadadores que se enfrentaban todos los días en la piscina. Ya ahí nos están situando en el sitio y en dos personajes que son Lila y Tomás. También tenemos en la parte del nudo o el conflicto, tenemos la parte del nudo o el conflicto, que es la parte donde se presenta la situación problemática, donde se desarrolla la trama, ¿sí? Donde se desarrolla la trama y es la parte normalmente más extensa de la narración, por eso no colocamos el ejemplo acá. Y después de ese nudo o conflicto viene el desenlace o final, que es la parte en la que se soluciona o se resuelve dicho problema, ¿sí? En él se presenta digamos que algunas cosas de los anteriores momentos y llegan al final de la historia. Entonces aquí nos siguen con la historia de Lila y su hermano. Inmediatamente Lila reaccionó y lo llevó a su orilla pidiendo ayuda a su entrenador, hasta que Tomás se sintió mejor y volvieron a entrenar. Teniendo en cuenta el inicio de este ejemplo y el final, podemos decir que Lilo quizás se está ahogando y su hermana lo rescató. Aquí vemos ya la narración completa. Lila y Tomás eran dos hermanos nadadores que entrenaban todos los días en la piscina. Una tarde, mientras practicaban, Tomás se sintió un calambre y empezó a hundirse lentamente. Miren lo que dijimos. Inmediatamente Lila reaccionó y lo llevó a la orilla pidiendo ayuda a su entrenador, hasta que Tomás se sintió mejor y volvieron a entrenar. Entonces es una narración súper corta, pero aquí nos estamos dando el ejemplo de las tres partes. Inicio, donde nos están presentando quién era Lila y Tomás, y qué hacían. La parte del conflicto, ¿sí? del problema donde él se siente con calambre y se empieza a ahogar, y después la reacción de Lila y la ayuda que se le brindó y el final que tuvieron, que a la larga fue feliz. Entonces, esto es como un ejemplo sencillito de cómo se estructura una narración. ¿Listo, chicos? Espero que les haya gustado este corto video. Nos vemos en clase para aclarar las dudas y también pueden repasar a través de estas imágenes y todas estas diapositivas que te he presentado acá. ¡Chao!